Qué bueno, que el Señor la bendiga. Entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy, que es Introducción al Liderazgo. Taller de Liderazgo 2025, Fortalecidos para Liderar, despertando el poder del llamado. Ese es nuestro título para este taller de liderazgo. Y vamos a comenzar inmediatamente con esta cita bíblica, porque vamos a empezar con este tema, y esto nació tan bonito porque tenemos otro WhatsApp donde estamos haciendo un estudio bíblico, más que estudio, unas reflexiones acerca del libro de los Hechos. Y ha sido para mí una tremenda bendición poder escudriñar nuevamente ese libro y darnos cuenta que el liderazgo dentro de la iglesia comienza con el nacimiento de la iglesia. Entonces ahí vamos sacando algunos apuntes de que los que dicen Cristo no vino a formar templos, Cristo vino a la tierra no a encerrarse en cuatro paredes, pero ahí vemos cómo nace la iglesia. Entonces ahí estamos aprendiendo argumentos y recordando lo que ya sabemos para poder entregar respuestas coherentes cuando alguien nos haga preguntas, porque la palabra no es para debatir, la palabra es para bendecir. Entonces comenzamos con la clase de hoy. Al final les vuelvo a repetir los requisitos y todas las instrucciones y luego serán enviados al WhatsApp. El liderazgo no es solo un cargo o una posición. Para los hijos y las hijas de Dios, el liderazgo es identidad. Entonces, esto no depende si tú eres líder de tener un título, si eres profesional, si estudiaste en algún instituto bíblico, una plataforma, si tienes micrófono, sino que se trata de reflejar el carácter de Cristo en cada ámbito de donde vivimos. Ser líder en el reino es ser influencia, ser testimonio, ser luz en medio de la oscuridad. Entonces, si tú creías, yo no puedo tomar este taller porque es para liderazgo, tú eres líder. Porque no necesitas un cargo para que alguien te siga. Tus hijos te ven. Quizás los miembros de tu iglesia, los miembros de tu comunidad, tu familia te ve como un modelo. Y te ponen a veces este cargo encima, que a veces es un peso, que de responsabilidad de que tú eres hija de Dios. Pero si tú eres evangélica, tú eres canuta, tú no puedes hacer esto. Y eso significa que nos ven, aunque no quieran, como un referente. Entonces sí, tú eres líder, porque no necesitas un cargo o que alguien te nombre para que tú digas yo soy un líder. Dios, a través de Jesucristo, nos enseñó su palabra para que en todas partes testifiquemos del poder de Cristo, del Cristo resucitado. Entonces somos influencia para quien nos ve, porque hay gente que no lee la Biblia, te lee a ti, me lee a mí. Y eso es lo que refleja quiénes somos realmente ante el Señor. Entonces, como dice la diapositiva ahí, Mateo 5:14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y esto significa que donde tú caminas, la luz del reino también lo hace. No porque sea tu brillo, sino porque Cristo habita en ti. Y eso es lo que nosotros debemos recordar, porque todas las cosas que nosotros leemos, si eres adorador, adoradora, estas cosas tú las sabes. Y si no las sabías y estás adorando, estás en un muy buen lugar para empezar a aprender y empezar a entender y a comprender que el adorador que no conoce la palabra no debiera adorar, porque no podemos adorar a quien no conocemos. Debemos conocer al Señor primeramente a través de su palabra. Eso nos va a enamorar más aún del Señor y vamos a adorarle como Él se merece, en espíritu y en verdad. El liderazgo cristiano, entonces, no se trata de poder, sino de propósito. Se trata de entender que Dios te ha colocado en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio o en tu comunidad con una misión divina, que es reflejar su amor y su verdad. Cuando sirves, cuando animas, cuando perdonas, cuando levantas a alguien que está caído, estás liderando. Cuando te mantienes firme en medio de la prueba, estás inspirando. Y cuando eliges obedecer en lugar de rendirse, estás guiando a otros con tu ejemplo. Y qué maravilloso poder entender que a veces tú sientes que eres invisible, que nadie valora lo que tú haces,
o que sientes que a pesar de que te esfuerzas mucho no recibes nada, déjame decirte que el Señor honra a quien le honra. Y que quizás muchas veces te has sentido cansada, cansado, te has sentido abatido, te has sentido que ya no puedes más, pero ahí viene el Señor y con su fuerza te levanta. Porque no te va a levantar tu amigo, ni tu hermana, ni tu pastor, te va a levantar el Señor. Porque todas estas personas no van a estar en tu proceso. Y cuando tú caes y puedes levantarte, estás liderando. Porque quiero repetir esto. Cuando te mantienes firme en medio de la prueba, estás inspirando a otros y también quizás causando envidia a otros. Y cuando eliges obedecer un lugar en vez de rendirte, estás guiando a otros con tu ejemplo. Y eso es lo que nosotros vamos a ir entendiendo poco a poco y recordando nuevamente poco a poco que el Señor es tan maravilloso y hace todo tan perfecto que hasta cuando estás derramando lágrimas te das cuenta que eres bienaventurado. Como dice la palabra, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Desde los primeros capítulos del libro de los Hechos, vemos cómo los líderes de la iglesia no surgieron por elección humana, sino por la obra del Espíritu Santo. Hombres y mujeres comunes, pescadores, madres, jóvenes, viudas, adoradores, fueron llenos del Espíritu Santo para transformar ciudades enteras. Y ellos trastornaron el mundo con su fe. Esto está en Hechos 17:6. No por su elocuencia o posición, sino porque habían entendido su identidad en Cristo. Cuando tú y yo entendamos nuestra identidad en Cristo, vamos a poder transformar ciudades enteras. Porque no va a haber nadie que nos detenga, no va a haber nadie que nos diga, tú no puedes, tú no sirves, tú eres una molestia, sino que tú vas a entender que a pesar de escuchar y sentir rechazo por parte de otros, tú vas a poder ponerte en pie y decir, yo le creo a Dios. Eso ha sido mi lema en estos últimos años y te lo comparto. Esa frase, hazla tuya y di, yo le creo a Dios. Y voy a repetir el testimonio, aunque algunos crean que lo hago por jactancia, Dios sabe que no es así, pero te lo comparto. A mis 48 años entré a la universidad. A los 52 años me estaba graduando. 5 años de estudio. En una etapa de la vida que no está hecha para estudiar, con la cabeza media loca, pude decir en victoria, gracias Señor, Ebenezer. Hasta aquí me has ayudado. Entonces, ¿por qué pasó eso? ¿Porque yo podía? No, porque el Señor cumplió su promesa. Y yo pude decir, yo le creo a Dios. Y si Él te va a llevar a lugares en donde tú vas a ser ejemplo para otros, el Señor va a hacer todo lo necesario para que tú puedas exaltar su nombre a través solo de tu testimonio. Ni siquiera a veces es necesario hablar, mis hermanas y mis hermanos. El mundo entero nos mira como ejemplo. Y ese ejemplo tiene que ser en nosotros, lo que nosotros reflejemos debe ser a Cristo. Y ahí lo voy a entender cuando yo diga, mi identidad está en Cristo. No necesito un cargo para dar una idea. No necesito un cargo para portarme bien. No necesito un cargo para poder decir, ahora voy a ser fiel. No necesito un cargo para diezmar. No necesito un cargo para, si hubiera estado en una iglesia, le hubiera dicho, se acabaron los amén. Pero también es eso. Liderar, creerle a Dios, tener identidad en Cristo es obedecer. Y no solo obedecer lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me conviene. Obedecer es obedecer todo. Porque si Dios, a través de Jesucristo, nos dio todo, nosotros no nos queda otra cosa que darle todo. ¿Sabes por qué? Porque todo le pertenece. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Seguimos. El liderazgo en el reino no busca reconocimiento, sino transformación. Es caminar sabiendo que cada paso tuyo puede abrir camino para otros. Y que cuando decides reflejar a Cristo en tu vida, te conviertes sin darte cuenta en un líder que deja huella eterna. Y qué maravilloso poder entender todo esto. Bendiciones, mi maestra Rosita ahí está presente, también va a estar con nosotros. Gracias, Señor.
Entonces, cuando caminamos sabiendo que cada paso nuestro puede abrirle camino a otros, lo vamos a hacer con confianza, porque sabremos que Dios, y entenderemos y confiaremos y declararemos que Dios está con nosotros, porque si Él dijo que iba a estar, Él no es hombre para mentir. Gracias, Jesús. Él lo cumple. Brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. La historia de los primeros líderes de la iglesia no comenzó en un templo, ni con grandes estructuras, ni con pantallas gigantes, ni con luces, ni con humo, ni con grandes instrumentos, ni con grandes ministerios de danzas. Comenzó en corazones dispuestos, en hombres y mujeres comunes que al ser llenos del Espíritu Santo se convirtieron en instrumentos de transformación. En el libro de los Hechos vemos cómo Dios toma lo ordinario y lo convierte en extraordinario, cuando hay obediencia, fe y disposición para servir. Y como les comentaba en un inicio, estamos nosotros reflexionando acerca del libro de los Hechos, recordando y quizás un poco abriendo la mente y los oídos y los ojos a que el Señor nos habla tantas cosas hermosas en este libro y que nos muestra cómo se inició el liderazgo dentro de la iglesia. Cómo el Señor fue estructurando poco a poco todo lo que Él tenía en este modelo que era perfecto. Y a veces nosotros nos sumimos en pensar cuando somos líderes, ¿qué estrategia voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer o cómo puedo, de qué manera puedo yo encantar a mi ministerio de danza, a mi grupo de danza, a mi equipo de danza? ¿Cómo puedo hacer que las niñas, que los niños, que las jovencitas se enamoren del Señor? Y pensamos estrategias y nos desviamos de la palabra y empezamos a hacer estrategias humanas. Y aquí el Señor nos recuerda que el liderazgo que viene de Dios va a estar aferrado y va a estar íntegramente pegado a la palabra. Y en la palabra, en lo que vemos en este libro de los Hechos, podemos ver el inicio de la iglesia. ¿Cómo fue el inicio de la iglesia? ¿Cuándo empezó el inicio de la iglesia? Si tú te acuerdas, escríbalo ahí en los comentarios. Cuando se derramó el Espíritu Santo. Cuando empezaron a hablar nuevas lenguas, cuando estaban todos juntos unánime, cuando estaban todos pensando y haciendo lo mismo, cuando todos después de haber visto morir a Cristo y luego haberlo visto resucitar y luego haber visto esta hermosa promesa cumplida ante sus ojos, pudieron ellos tener esta transformación de vida al recibir la promesa del Consolador. Y ahí empezó la iglesia a funcionar y a expandirse y no habían estrategias humanas. Estaba la estrategia de seguir lo que Cristo les enseñó por 3 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como líderes? ¿Qué debemos hacer para que nuestro ministerio crezca? ¿Qué tengo que hacer para que mi familia se levante? Es volver al inicio. Volver a las raíces, no buscar estrategias. ¿Qué es lo que está haciendo esa iglesia? Yo lo voy a hacer también. ¿Qué está haciendo ese ministerio? Yo lo voy a hacer también. No tomes estrategias que quizás Dios le dio puntualmente a un lugar porque quizás a ti no te va a resultar. Entonces, hermana, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a las plantas del Señor, tenemos que ir a buscar de su presencia, tenemos que ir al inicio de todo, que el Espíritu Santo se derrame sobre nuestra vida para que Él nos dé la estrategia que tenemos que usar para que podamos avanzar. Gracias, Jesús. Qué maravilloso poder juntarse a leer la palabra. Desde el día de Pentecostés en Hechos 2, el liderazgo cristiano nace del fuego del Espíritu. No fue una formación humana, sino espiritual. Los discípulos fueron llenos de todo poder para testificar. Y Pedro, quien antes había negado a Jesús, se levantó. Me gusta tanto ese versículo que está en ese capítulo. Cuando Pedro se levantó y los 11 con él, se levantó con valentía. Pedro no se levantó con temor. Pedro ya no era el hombre tosco que le cortó la oreja al hombre que iba a encarcelar, a apresar a Jesús. Ya no era ese hombre que había negado a Jesús. Ya no era ese hombre que dudó cuando estaba en el mar y cayó.
sino que era un hombre que había sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Y con valentía se paró a predicar y se convirtieron 3.000 personas ese día. 3.000. La primera lección es clara, que un verdadero líder nace en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si nada me resulta? Vete a la presencia de Dios. Sumérgete en la presencia de Dios. Enciérrate en tu cuarto, dice la palabra. Entonces uno a veces piensa, ¿por qué tanta estrategia humana? ¿Qué hacemos barcas? ¿Qué hacemos casa iglesia? ¿Qué hacemos clases de escuela dominical? ¿Qué hacemos un seminario? ¿Qué hacemos tantas cosas y no vemos resultados? Y a veces la iglesia crece, llega gente, pero sin raíces profundas, porque no se les enseña la palabra viva, no se les enseña a amar a Dios, y por cualquier cosa desaparecen. Y lo peor, la iglesia no los busca, porque estamos acostumbrados a trabajar para adentro, cuando el Señor llegó el día de Pentecostés y bautizó a sus discípulos, era para que fueran, salieran. Y ahí está el error de muchos líderes en este tiempo, que trabajan para sí y se llenan de palabra y se preparan con una y otra cosa que no está mal. Ahora, ¿qué es lo que está mal? Que no sigue la otra parte. Salir a buscar al que está perdido, salir a buscar a la oveja descarriada. Dice la palabra que lo cojo no se salga del camino. Y ahí está la perniquebrada llorando y nadie la fue a buscar. ¿Y qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con el modelo original que el Señor nos entregó? ¿Dónde quedó? ¿Qué va a pasar cuando el Señor nos pida cuentas como líderes? Porque tú eres líder. Aunque no te hayan nombrado, tú eres líder. Entonces tenemos que el Señor en su misericordia nos muestra esta maravillosa historia en donde en Pentecostés, como dice ahí mi hermana Eva Yesenia, nace la iglesia y comienza a nacer este fuego del Espíritu que empezó a enseñar a los apóstoles cómo ir, así como les dijo el Señor. Gracias, Jesús. Qué maravilloso es el Señor. Seguimos. El liderazgo espiritual comienza priorizando la intimidad con Dios. No podemos guiar a otros si no aprendemos primero a ser guiados por el Espíritu. Y lo repito para que te quede bien grabado. El liderazgo espiritual comienza cuando priorizamos la intimidad con Dios. Porque no podemos guiar a otros si no aprendemos primero a ser guiados por el Espíritu Santo. Con el crecimiento de la iglesia surgieron desafíos, igual que en estos tiempos. En Hechos 6, por ejemplo, los apóstoles aprendieron a delegar responsabilidades y ahí empezamos a ver cómo la iglesia comienza a crecer en este ámbito y empiezan a surgir los primeros líderes dentro de ya como estructura de iglesia, porque tenemos claro, y no, lo voy a aclarar por si acaso, pero que líderes tenemos desde el inicio, que está la historia escrita en la palabra, ¿cierto? Hay distintos líderes que nos inspiran. Aquí estamos hablando de los primeros líderes cuando la iglesia se empieza a formar como tal. Amén. Entonces, en Hechos 6 los apóstoles aprendieron a delegar responsabilidades y levantaron hombres llenos de fe y del Espíritu Santo, como fue Esteban y Felipe. Allí comprendieron que el liderazgo no consiste en hacerlo todo, sino en formar a otros. Grábate esto, si lo puedes escribir ahí en comentario, escríbelo. El liderazgo no consiste en hacerlo todo. Así que si hay hermanos pulpos por ahí, yo fui una hermana pulpo mucho tiempo, haciendo muchas cosas y uno lo hace de corazón, pero la esencia es formar a otros, para que otros también lo hagan, ayudar a crecer a otros. Y cuando lo entendí, yo por lo menos empecé a potenciar a otros. No, es que yo no puedo, es que yo no sé, tú puedes. No dejes de mentiroso a Dios, porque Dios te dice que tú lo puedes hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por ahí va a salir el teólogo a decir, no se refiere a eso ese versículo, sí lo sé, pero tiene que ver con lo que estamos hablando.
Todo lo podemos hacer. Pablo dijo ese versículo hablando un poco de que él podía vivir con mucho dinero, con poco dinero, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tomando esa frase, podemos decir que si el Señor dice que yo puedo hacer algo, lo voy a hacer. Porque Él dice que yo soy capaz, porque Él dice que me va enviado a las naciones, porque Él dice que soy nación santa, real sacerdocio, nación escogido por Dios. ¿Para qué? Para ir. Y eso es lo que se nos olvida muchas veces. Nos creemos todo lo demás, pero ahí nos quedamos estancados. Entonces, cuando en el liderazgo se comprende que los discípulos, que ser discípulo y ser líder no significa hacerlo todo, sino formar a otros, las cosas van a cambiar. Un líder maduro no teme compartir su espacio ni sus dones. Enseña, levanta y confía en otros. El liderazgo del reino es colaborativo, no es competitivo. Grábatelo, escríbelo. El reino de Dios no es competitivo, es colaborativo. Gracias, Jesús, ayúdanos a entender. Gracias, Padre. Y ninguna esté pensando, pero aquí debiera estar, no sé, mi pastor, mi líder, mi hermana, mi tío, mi abuelo. Si estás tú o porque esto es para ti. Así que recíbelo como lo he recibido yo. Si hay tironcitos de oreja, amén, Señor. Y si tú estás aprendiendo para llevarlo a otros, gloria a Dios, porque el Señor te va a usar. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Así, en Hechos 6:3, comenzó entonces este proceso de delegar, que me encanta delegar, porque todos podemos trabajar. Dice mi hermana Silvia, primero debe ser transformado para transformar a otros. Muy bien, mi hermana Eva, el liderazgo no consiste en estar haciendo todo. No podemos ser pulpos. Hay que delegar funciones y formar a otros. Muy bien, que el Señor les bendiga. Gracias, Señor. El reino de Dios no es competitivo, es colaborativo, dice la maestra Rosita. Gracias, Señor. Qué lindo, porque así podemos compartir, como que estuviéramos todos en una sala juntos, compartiendo lo que el Señor nos está instruyendo. Más adelante, Pedro aprendió otra gran lección en Hechos 10 y 11, cuando Dios le mostró que el evangelio era para todos. Cuando hicimos este audio para el grupo de WhatsApp de reflexiones de los hechos, yo me gozaba tanto, mis hermanos, porque a veces nosotros encasillamos a las personas, encasillamos a nuestras vidas, encasillamos y decimos, ya, un líder es de esta forma. Un hermano es de esta, una hermana, una danzora es así, una maestra es así, y encasillamos en modelos humanos. Y después si llega alguien que no cae en lo que yo creo que debe ser, lo dejamos de lado, porque creemos, no, como si se viste así, ¿cómo va a enseñar esta persona? Pero si habla de esta forma, ¿cómo el Señor lo va a usar? Aquí también entra un poco estos conceptos erróneos que tenemos nosotros, de un poco de cultura más que de escritura, y nos damos cuenta que a través de la palabra estos argumentos se derriban, porque el Señor nos dice y le muestra a Pedro que el evangelio era para todos, no solo para los judíos. En la casa de Cornelio el Espíritu Santo descendió también sobre los gentiles, y Pedro comprendió que Dios no hace excepción de personas. En Hechos 10:34, Dios no hace excepción de personas. Pero es que esta hermana es muy gordita, no puede danzar. Esta hermana es muy chiquitita. O esta hermana es muy alta. No, esa hermana es muy flaca. Entonces, ahí podemos entender que lo que yo creo no es lo que Dios me dice. Él no hace ninguna excepción. Él quiere corazones rendidos a su presencia. Él quiere corazones obedientes. Quiere que seamos barro en sus manos, que seamos moldeables, y que en el momento que quizás en el proceso nos rompemos, un poco recordando lo que fue el Congreso Llamadas para Adorar con este maravilloso tema, a veces en las manos del alfarero nos vamos a romper, estando ahí dentro, no apartados. En las manos del alfarero quizás nos vamos a romper y nos vamos a hacer quizás los que van a elegir para algo, porque no vamos a caer en el parámetro humano. Pero ¿sabes qué? El Señor no te desecha. El Señor te mete de nuevo al fuego. Te hace nuevamente una vasija nueva. Y todas esas grietas que te hacen doler,
el Señor las transforma para hacerte un vaso nuevo. Y aunque los demás aún te vean como una vasija rota, el Señor te va a usar de igual manera. Quizás no en un altar, y me estoy saliendo totalmente de lo que tenía aquí preparado, pero por algo el Señor quiere que escuches esto. Quizás no vas a estar en un altar sirviendo, enseñando. Quizás no vas a estar enfrente de una clase de escuela dominical, pero quizás el Señor te va a enseñar que tu primer ministerio lo tienes abandonado, que tu familia te necesita. Y quizás te vas a sentar una tarde de domingo a compartir con tus hijos una linda historia bíblica para que ellos puedan escuchar un testimonio que le puedes decir. En donde quizás ellos no sabían que cuando eran niños, por ejemplo, faltaba el gas para cocinar. Y tú oraste al Señor y el gas duró hasta que te llegó el dinero para comprar. Y ahí tú te vas dando cuenta que en lo que la gente cree y enmarca lo que debe ser, así como a Pedro se le abrieron los ojos y entendió que el evangelio era para todos, nosotros vamos a entender que si me estoy preparando, no es solo para predicar dentro de la iglesia, también es para hablar y dar testimonio en mi casa, con mis amigos, con mis vecinos. Porque aunque los demás te vean roto, aunque te hayan roto, el alfarero te vuelve a componer para que tú puedas ser ese vaso de honra que él necesita. Porque hay muchos utensilios de adorno muy bonitos que coordinan, predican, cantan, danzan, pero lo que el Señor necesita es una vasija que quiera ser llena con su presencia para que Él la pueda usar. Gracias, Jesús. Qué maravilloso es el Señor. Un líder de reino rompe los prejuicios y abraza toda esta diversidad, y no la diversidad que habla el mundo, sino que abraza toda esta gama de posibilidades. Vamos a cambiar la palabra para que nadie se ofenda. Todos estos prejuicios los debemos dejar de lado y ver que el Señor usa a quien Él quiere, porque en el ministerio debemos abrir espacio a quienes son diferentes, porque quizás hay alguien que no va a querer ir con corbata a la iglesia y no va a ser porque sea rebelde, porque quizás no tiene. Entonces, cuando entendemos que el evangelio es más allá que cultura, es escritura, vamos a preocuparnos por cosas más importantes que cómo se ve la persona. Y nos vamos a preocupar realmente en lo que siente mi hermano, en lo que siente mi hermana, en que quizás fue llamada a disciplina o le llamaron la atención. Yo ya no voy a agachar la cabeza y me voy a hacer leso, decimos aquí en Chile. No me voy a hacer el tonto, no voy a hacer de cuenta como que yo no escuché nada, sino que voy a romper el molde y voy a ir y voy a abrazar. Eso hace un líder. Rompe el esquema. Es que tenemos que empezar y te toca orar. Que ore otro. Estoy con mi hermano. Necesita apoyo. Qué distintas las cosas serían si pudiésemos entender cuál era el objetivo de nuestro Señor al enseñarnos amor. Entonces, en el ministerio debemos abrir espacio para quienes son diferentes, pues el amor de Dios no tiene fronteras. Gracias, Jesús. Continuamos. Si Dios les concedió el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para estorbar a Dios?, dijo Pedro en Hechos 11:17. En Antioquía, la iglesia se expandió aún más. Allí Bernabé fue enviado para animar a los nuevos creyentes y pronto llamó a Pablo para ayudarle. Durante un año enseñaron juntos y fue en ese lugar donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Y esto está en Hechos 11, del 19 al 26. Y ahí podemos ver cómo el Señor nos enseña que en esa época, cuando ellos estaban en Antioquía, empezaron a recibir este lindo apodo para nosotros, ser
cristianos. ¿Qué significa eso? Seguidores de Cristo. Aquí mi hermana Eva dice, recuerda que Dios no hace excepción de personas, Él busca corazones rendidos y obedientes. El Evangelio es para todos. Así es. Hermanita Silvia dice, Dios no solo busca títulos, sino personas con obediencia. Amén, así es. El reino de Dios no es competitivo. Amén, mi hermana Carmencita, que el Señor la bendiga. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Entonces ahí empezaron a llamarnos como cristianos. Bernabé era un hombre bueno, lleno del espíritu y de fe. El liderazgo crece cuando se trabaja en equipo. Mira cómo nos enseña el libro de Hechos acerca del liderazgo. Y se trabaja en equipo con humildad y amor. Bernabé nos enseña a ser hombres y mujeres que animan, no que critican, que edifican, no que destruyen. ¿Se imaginan ustedes pensando a Bernabé, yo no quiero ir con Pablo, porque Pablo Dios lo usa mucho, entonces me va a opacar? ¿Se imaginan ustedes los primeros discípulos hubiesen pensado de esa forma como muchas veces nosotros hemos pensado? No hubiese llegado el Evangelio a nuestras vidas. No hubiese tenido el impacto que tuvo, porque los hombres y mujeres de Dios que están llenos del Espíritu Santo no critican. Los hombres y mujeres que están llenos del Espíritu Santo de Dios no hunden al otro, sino que lo animan, lo edifican. No saben de destruir, sino saben de construir. Y aquí podemos nosotros hacer una autorreflexión. Me voy a inspeccionar yo mismo. Y antes de dormir voy a pensar, ¿qué es lo que he hecho mal? Y ya no oremos más, y se los he dicho en otras oportunidades. Dejemos de hacer esas oraciones que son falsas. Porque cuando le decimos al Señor, Señor, si hubiese algo en mí que te estorba, quítalo. Hermanos, oremos al Señor con honestidad y digámosle, Señor, quita de mí la envidia. Señor, y lo dije en el Congreso de Danza, Señor, cuando yo veo que alguien es levantado, a mí me molesta. Señor, ¿por qué a ella la ponen si llega tarde? Señor, hay que decirle al Señor con humildad y con sencillez de corazón la verdad. Señor, quita la envidia, quita de mí la vanagloria. Señor, saca de mí todos estos malos sentimientos, estos malos pensamientos que me alejan de ti. Dame amor, Señor. Y ahí el Señor va a ir cumpliendo su palabra en nosotros. Muchas veces decimos, ¿por qué mi liderazgo? ¿Por qué mi vida? ¿Por qué mi familia se estanca? Porque no has renunciado a lo malo que está en ti, porque no he renunciado a lo malo que está en mí. Exhorto a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hechos 11:23. Gracias, Jesús. Hechos 11:23. En cada ciudad donde el Evangelio llegaba, el Espíritu llevaba nuevos líderes. Mujeres como Lidia, en Hechos 16, una vendedora de púrpura, abrieron sus casas para el ministerio y sostuvieron la obra. También se menciona mujeres nobles en Tesalónica y Berea, Hechos 17, lo vimos hoy en nuestro grupo de WhatsApp del estudio de Hechos. Ellos abrazaron la fe y la defendieron con valor. Estas mujeres y hombres fueron esenciales para expandir el Evangelio. Dios sigue usando hoy a hombres y mujeres dispuestos, sin importar su posición ni su condición. El liderazgo femenino en la iglesia primitiva se basó en la hospitalidad, el servicio y la fidelidad. Gracias, Jesús. Y aquí tenemos un versículo bíblico que dice, Hechos 16:14, el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Gracias, Jesús. Quiero ver qué hora es. Ya estamos llegando a la hora de clase, me falta como la mitad. Vamos a terminar con estas ideas. Los líderes adoradores deben aprender a comunicar la verdad con amor y discernimiento. No todos escucharán igual, pero la gracia nos enseña a sembrar sin discutir. Y qué difícil es entender eso para muchos en las redes sociales, que sacan su foto, restringen su Facebook y critican todo. Que el Señor tenga misericordia. Gracias, Jesús.
porque en Él vivimos y nos movemos y somos, dice Hechos 17:28. Así, a través de la experiencia, el servicio, la enseñanza y la obediencia, se fueron formando los primeros líderes de la iglesia. Ninguno fue perfecto, pero todos fueron moldeados por el Espíritu Santo. El liderazgo del libro de los Hechos, y aquí voy a cambiar la diapositiva, esto es importante, el liderazgo del libro de los Hechos se sostiene en 5 pilares. 1. Intimidad con el Espíritu Santo, Hechos 2. Segundo, servicio y humildad, Hechos 6. Tercero, obediencia sin prejuicios, Hechos 10 y 11. Cuarto, unidad y formación de otros, Hechos 11, 19 al 26. Y quinto, sabiduría para testificar en todo lugar, Hechos 17. Hoy Dios sigue formando líderes como en el libro de los Hechos. Él no busca perfección, sino disposición. Nos llama a liderar desde el altar, desde el ejemplo y desde el amor. Ser un líder y adorador no es solo dirigir una danza o dirigir una reunión, sino vivir cada día bajo la dirección del Espíritu Santo. Es aprender a escuchar, a servir y a edificar, a perdonar y a permanecer fiel aun cuando haya oposición y cansancio. Es liderar con el corazón encendido como Pedro, con el ánimo de Bernabé, con la sabiduría de Pablo y con la disposición de Lidia y las mujeres nobles que creyeron. Dice la palabra del Señor. Gracias, Jesús. Dice la palabra del Señor, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor. ¿Y qué tenemos aquí para terminar? Para ser un buen líder, ora cada mañana pidiendo dirección al Espíritu Santo antes de tomar cada decisión. Anima a otros en lugar de competir con otros. Rompe barreras del prejuicio y ama sin condición. Sé constante en tu servicio aunque nadie lo vea. Y recuerda, un adorador que se deja guiar por el Espíritu puede transformar su entorno con su fe, así como las mujeres del libro de Hechos transformaron el mundo con la suya. Gracias, Jesús. Y también hubieron conflictos en este libro, nos muestra, y en el liderazgo también hablan conflictos, y eso los iremos viendo y se nos irá descubriendo cada día a través de las clases que vamos a hacer. Y a mí me gusta terminar las clases así, que me puedas escribir ahí, ¿cómo te vas hoy? El Señor habló a tu vida. Eres una vasija que se rompió. Eres una vasija que está triste. El Señor hoy te habló directamente. El Señor te dice que tú sirves. Aunque los demás te digan que no, tú sirves. Así que ahí anótame en los comentarios con qué te identificas. ¿Cómo te vas hoy? ¿Con qué cara de gatito te identificas? Y me dejas ahí el numerito para poder verlo. Eso de verdad me ayuda para evaluar mi desempeño, siempre esperando que el Señor sea primero, como debe ser. El Señor siempre debe ser primero. Gracias, Jesús. Ahí la hermana Adi puso 7. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahí está, tocada por el Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Y ahí entonces vamos a ir viendo los numeritos, cómo el Señor nos lleva hoy. El 6, dice mi hermana Alejandra Meda, el 6, se va contenta mi hermana, que el Señor te bendiga. El 8, mi hermana Adonai. Gracias, Jesús. Así como sorprendida, ¿sí? Con el 7, mi hermana Idalia, la hermana Silvia con el 6, se me corrió el... Sí. Hermana Carla con el 8. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Mi hermana Sofía el 6, mi hermana Olguita el 6, mi hermana Eva el 6. Que el Señor les bendiga. Y voy a ir mirando los comentarios.